Unidad 3. Esfuerzo y deformación. Ejercicio 3.3. El objetivo es calcular la carga máxima axial para una columna de concreto armado. El problema consiste en calcular la carga axial máxima para una columna de sección circular de 30 centímetros de diámetro de concreto con un factor de resistencia a la compresión máximo de F'C igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y reforzado con 6 varillas de acero estructural del número 6. El procedimiento será el acostumbrado: enlistar los datos del problema y organizarlos, analizar las preguntas e identificar las incógnitas, hacer los cálculos y despejes previos, y realizar las operaciones y comprobar resultados. Bien, los datos que tenemos son: factor máximo de compresión del concreto, F'C igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Factor de fluencia del acero estructural, Fy igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El diámetro de la columna es de 30 centímetros. La altura de la columna es de 3 metros, es decir, 300 centímetros. Las constantes que vamos a manejar es el módulo de elasticidad del concreto, que es igual a 8000 por la raíz cuadrada del factor de resistencia de que se trate. En este caso es 200. Por lo tanto, el módulo de elasticidad para un concreto con un factor de compresión F'C igual a 200 será de 113.137.085 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del acero estructural es igual a 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. La incógnita que se nos plantea es la carga máxima axial. Ok, empecemos por determinar el área del acero. Dado que se trata de 6 varillas del número 6, el diámetro de las varillas será de 3/4 de pulgada. Por lo tanto, para obtener el área, multiplicaremos 6 veces pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. En este caso tenemos 6 pi por 1.905 entre 2 al cuadrado, lo cual da como resultado 6 por 2.85 centímetros al cuadrado igual a 17.10 centímetros cuadrados. Esa es el área total del acero. Calculemos ahora el área del concreto. Por tratarse de una columna circular, está dado por pi por 30 centímetros sobre 2 al cuadrado. AT significa el área total de la sección recta. Eso será igual a 706.85 centímetros al cuadrado. Sin embargo, para obtener el área neta del concreto, tendremos que restarle a estos 706.85 centímetros cuadrados de la sección completa el área obtenida de las 6 varillas de acero, que es 17.10 centímetros cuadrados. Esta operación nos da como resultado el área neta del concreto, que es de 689.75 centímetros al cuadrado. Bien, continuemos con la solución. Para que el acero y el concreto trabajen de manera conjunta, es necesario que la deformación total del concreto y del acero sean iguales. Es decir, la deformación E del concreto es igual a la deformación E del acero. Entonces, dado que la deformación total es igual a la división de la fuerza aplicada por la longitud dividida entre el área por el módulo de elasticidad, la fuerza del concreto multiplicado por la longitud del concreto y dividido entre el área del concreto y el módulo de elasticidad del concreto será igual a la fuerza que toma el acero por la longitud del acero dividido entre el área del acero y el módulo de elasticidad del acero.
De acuerdo con esta fórmula, la nomenclatura que hemos utilizado es la siguiente. Fc significa fuerza que tomará el concreto. Lc es la longitud del concreto. AC representa al área neta del concreto y EC representa el módulo de elasticidad del concreto. De manera similar, FA representa la fuerza que tomará el acero. LA, la longitud del acero. A mayúscula, A minúscula es el área del acero y EA representa el módulo de elasticidad del acero. En este caso, dado que la resistencia del acero es mayor que la resistencia del concreto, trataremos de calcular la fuerza que tomará el acero. De aquí podemos despejar FA, que es la fuerza que tomará el acero. Haciendo el despeje correspondiente, nos queda que la fuerza que tomará el acero será igual al área del acero por el módulo de elasticidad del acero multiplicado por la fuerza que tomará el concreto por la longitud del concreto dividido entre el área del concreto multiplicado por el módulo de elasticidad del concreto y la longitud del acero. Revisemos la información que hemos obtenido hasta este momento. Tenemos que el área del acero es de 17.10 centímetros cuadrados. El área neta del concreto es de 689.75 centímetros cuadrados. La longitud del acero y la longitud del concreto es de 300 centímetros, dado que se trata de una columna de 3 metros de altura. Por lo tanto, la longitud del acero y la longitud del concreto es la misma. El módulo de elasticidad del acero también es un dato ya conocido, es de 2 millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Mientras que el módulo de elasticidad del concreto era igual, como ya lo habíamos señalado, a 8000 multiplicado por la raíz cuadrada de 200, que es el factor F'C del concreto establecido en el problema. Esto nos dio como resultado 113.137.085 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, el módulo de elasticidad de concreto. Bien, nos faltará ahora conocer la fuerza que tomará el concreto. Para ello tenemos que multiplicar el área neta del concreto por su factor de resistencia F'C, que en este caso es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Haciendo la operación correspondiente nos queda 689.75 centímetros cuadrados, que es el área neta del concreto, por 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es el factor de resistencia F'C planteado en el problema. Esto nos da como resultado 137.950 kilogramos. Nos falta ahora conocer el valor de la fuerza que tomará el acero. Para ello, ya habíamos hecho el despeje correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en la fórmula obtenida anteriormente los valores ya conocidos. Al hacer la sustitución tenemos que la fuerza que tomará el acero será igual a 17.10 centímetros cuadrados, que es el área del acero, multiplicada por el módulo de elasticidad, que es de 2 millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados, multiplicados por la fuerza que tomará el concreto, que es de 137.950 kilogramos, y eso a su vez multiplicado por la longitud del concreto, que es 300 centímetros. Todo eso será dividido entre el área neta del concreto, que son 689.75 centímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad del concreto, que fue de 113.137.085 kilogramos sobre centímetro cuadrado, multiplicado ahora por la longitud del acero, que es de 300 centímetros. En esta igualdad podremos cancelar
la longitud del concreto y la longitud del acero, que es la misma. Haciendo la operación correspondiente, el resultado es de 60.457.62 kilogramos. Tenemos que revisar ahora el esfuerzo que tomará el acero. En este caso, la fuerza que tomará el acero es de 60.457.62 kilogramos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que compararlo con el esfuerzo del acero. Recuerden que el esfuerzo del acero será igual a la fuerza que tomará el acero dividida entre el área del acero. En este caso, 60.457.62 kilogramos lo dividiremos entre 17.10 centímetros cuadrados, que es el área del acero. Esta operación nos da como resultado 3.535.53 kilogramos sobre centímetros cuadrados, valor que es menor al factor de fluencia del acero estructural, que es de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con esto podemos comprobar que el acero que hemos calculado para esta columna es suficiente. Gracias.